Estás siendo destruido, no por tus enemigos visibles, por las crisis económicas o los titulares catastróficos de los periódicos, sino por los 5 asesinos silenciosos que, con tu permiso, invitas a diario a tu propia casa, al silencio de tu mente y al centro de tu propósito. A estos enemigos no les interesa tu dinero, tu éxito profesional o tu estatus. Son mucho más ambiciosos e implacables, pues buscan la única cosa que, una vez perdida, es imposible de recuperar: tu alma, tu fundamento, tu paz inquebrantable, y lo peor de todo es que tú, engañado por la retórica de la modernidad, insistes en llamarlos libertad y búsqueda de la felicidad. No manches. La gran paradoja de la vida moderna reside exactamente en esta creencia peligrosa de que la ausencia de reglas externas se traduce en prosperidad interna, cuando en realidad la experiencia de la historia, la sabiduría de los siglos y la tradición eterna nos muestran lo opuesto. El hombre sin código, sin una brújula moral interna y sin una disciplina autoimpuesta, no es libre. Es, de hecho, un esclavo aprisionado por sus propias inclinaciones más bajas y sus deseos más inmediatos, marchando inexorablemente hacia una ruina que él mismo construyó, ladrillo a ladrillo, bajo la bandera de la autonomía y del hedonismo desenfrenado, confundiendo decadencia con evolución. Es un quilombo, Argentina, Chile, total. Lo que estamos a punto de desvelar no es una teoría, sino un diagnóstico urgente del espíritu, una radiografía precisa de las 5 amenazas existenciales más letales que están desgarrando la fuerza, la estabilidad y el propósito del hombre en pleno siglo XXI, dejándolo vulnerable, fragmentado y perdido. Incluso cuando se encuentra rodeado de confort material, de tecnología de punta y de todas las distracciones posibles que la cultura del exceso insiste en ofrecerle como consuelo, pero que no son más que placebos para una herida profunda que solo la verdad y la disciplina pueden curar y cicatrizar. Aguas, cuidado. Muchos de ustedes miran su propia vida y ven fracaso, confusión o un vacío inexplicable, e inmediatamente le atribuyen la culpa al sistema, al gobierno, a la mala suerte o a cualquier factor externo que les permita mantener la ilusión de que tienen el control. Pero la verdad brutal es que la ruina, en su esencia más destructiva, no es un evento que te sucede, sino una elección progresiva que se instala silenciosamente, fruto de pequeñas concesiones, de negligencias disfrazadas de alivio y de vicios que prometen la alegría instantánea, pero que entregan, a largo plazo, solo la más completa y desoladora soledad del alma, una prisión cuyas llaves están, sorprendentemente, en tus manos. ¿A poco? ¿En serio? Ha llegado el momento de dejar de buscar enemigos en el exterior y de enfrentar, con la valentía que define a un hombre, los verdaderos pilares de destrucción que has permitido que crezcan en tu jardín interior, esas hierbas venenosas que succionan la energía de tu virtud y transforman tu potencial de vida en mediocridad resignada. Es fundamental comprender que no se trata de una prédica moralista vacía, sino de una cuestión de pura estrategia de supervivencia y de construcción de legado. Pues sin combatir a estos 5 asesinos internos, toda y cualquier tentativa de construir una vida inquebrantable, un matrimonio sólido, una carrera virtuosa o una paz duradera será, a fin de cuentas, un esfuerzo condenado al colapso. La propuesta de este encuentro es simple pero radical. No quiero solo que veas las 5 amenazas. Quiero que las reconozcas en tu propio espejo, que nombres al enemigo que te acecha para que finalmente puedas trazar un mapa de contraataque basado en una sabiduría que resistió a milenios, exactamente por ser la única capaz de forjar hombres de acero espiritual,
hombres que se rehúsan a ser desgarrados por la fragilidad de su propia naturaleza y por la presión del mundo moderno. Hombres que eligen el camino de la virtud como el único camino para la verdadera y robusta prosperidad. Antes de que nos metamos de lleno en esta anatomía de la ruina, cuéntame algo. ¿De qué rincón del mundo nos estás viendo ahora? Siempre es increíble y profundamente inspirador ver hasta dónde esta sabiduría atemporal, este código católico de vida, logra llegar, cruzando fronteras y encontrando corazones sedientos de verdad y de fuerza. Escribe ahí en los comentarios el nombre de tu ciudad y de tu país. Y si este mensaje ya te ha tocado profundamente o despertó algo urgente en ti, te invito a dejar tu me gusta y a suscribirte al canal para que podamos continuar esta jornada de construcción y de vigilancia espiritual juntos, sin desvíos y sin debilidades. Órale, vamos, claro que sí. Yo no estoy aquí para ofrecerte consejos superficiales de autoayuda o un optimismo vacío, pues la magnitud de la ruina que muchos hombres enfrentan hoy exige una autoridad que trasciende las modas y las teorías pasajeras. Mi voz, en este momento, no es la de un predicador ingenuo, sino la de un estratega espiritual que dedicó años a estudiar, no la prosperidad aislada, sino el patrón exacto de la caída de los grandes, de los imperios que se desmoronaron, de los líderes que traicionaron su propósito, de los empresarios que conquistaron el mundo, pero perdieron a su propia familia y la paz del alma. Y lo que descubrí es un patrón repetitivo y fatal que reside en las 5 amenazas que vamos a mapear. Un patrón que la sabiduría católica no solo diagnosticó hace milenios, sino que también codificó el antídoto preciso. Mi legitimidad para guiarte en esta jornada no está en títulos académicos modernos o en riqueza material, sino en mi dedicación a desenterrar, comprender y aplicar el código de vida atemporal que ha sido la brújula para los hombres más inquebrantables de la historia, aquellos que enfrentaron tiranos, crisis existenciales, guerras y la fragilidad del corazón humano, y que salieron de todo eso no solo ilesos, sino fortificados en su carácter y en su propósito. Y es exactamente este código, esta armadura espiritual, lo que la mayoría de los hombres contemporáneos, seducidos por la promesa de la facilidad, descuida y al descuidar se convierte en presa fácil de los 5 asesinos internos que prometen el placer, pero garantizan el colapso final. El propósito de este video es claro e innegociable: liberarte de la ignorancia estratégica que te hace vulnerable, proporcionando no solo la alerta, sino un mapa detallado de las 5 minas terrestres que todo hombre que busca construir una vida de legado, honor y propósito debe evitar a toda costa, pues están disfrazadas en las distracciones del día a día, en las filosofías vacías y en la cultura del todo está permitido. Voy a revelar, de forma práctica y con la profundidad simbólica de la tradición, cómo opera cada una de estas amenazas en tu cotidiano, drenando tu energía, robando tu enfoque y, peor aún, desgarrando tu capacidad de ser un líder de ti mismo y de tu familia. Quédate conmigo hasta el último segundo, porque la revelación que recibirás al ver este diagnóstico por completo no es solo sobre lo que te está destruyendo, sino crucialmente sobre lo que te hará inquebrantable ante cualquier crisis. Y es este el beneficio supremo que te prometo, el acceso a una sabiduría que transforma el miedo a la ruina en una fuerza propulsora para la construcción de un destino sólido, virtuoso y lleno de significado eterno. Una estabilidad que el dinero no compra y que las circunstancias externas no pueden robarte, pues reside en el código que pasará a regir tus decisiones y reacciones. Al final de esta conversación no serás el mismo,
pues el velo de la ilusión será removido, y recibirás una claridad que es el tesoro más valioso que un hombre puede poseer, una claridad que te hará ver al enemigo que te acecha no como un monstruo invencible, sino como un error de cálculo que puede ser corregido y neutralizado por medio de la disciplina estratégica y el enfoque espiritual que la sabiduría eterna enseña. Este es mi compromiso contigo, transformar tu alerta en arma y tu vulnerabilidad en fundamento, siempre y cuando te entregues con la mente abierta para absorber este conocimiento que es, al mismo tiempo, antiguo y desesperadamente urgente para la vida moderna. Establecemos, entonces, un clima de confianza innegociable. Yo te ofrezco la sabiduría probada por el tiempo y las herramientas de combate, y tú me ofreces tu atención plena y tu valentía para encarar las verdades incómodas que vendrán, pues la ruina solo se instala donde el hombre se rehúsa a mirar dentro de sí y a nombrar sus propias debilidades. Juntos, vamos más allá de la superficialidad. Vamos al núcleo del propósito y de la batalla que define la dignidad de un hombre, desenmascarando las mentiras que el mundo te vende como éxito y revelando los pasos concretos para que no solo evites el colapso, sino que empieces a reconstruir sobre la roca de la virtud y de la visión eterna. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelar el secreto que pocos conocen, el nombre exacto de aquella amenaza que, sutilmente, se disfraza de virtud y que está, en este exacto momento, drenando tu capacidad de realización y de felicidad genuina, y sin la cual todo el resto de este código perderá su poder. Esa revelación final es la llave de oro para sellar tu armadura. La mayor y más destructiva ilusión que el hombre moderno compró, y que lo hace vulnerable a las 5 amenazas que mapearemos, es la idea de que sus problemas son, primariamente, accidentales o puramente externos. Él cree que, si la economía estuviera mejor, si el gobierno cambiara o si las personas a su alrededor fueran más justas, él, finalmente, encontraría la paz, la realización y la estabilidad que tanto anhela. Pero esta creencia, que parece lógica y reconfortante a primera vista, es, en realidad, una cadena invisible que le impide ejercer el único poder que realmente posee, el poder de autodominio y de transformación interior. No estoy diciendo que las crisis externas no sean reales, pero estoy afirmando, con la autoridad de la sabiduría milenaria, que son, en gran parte, solo el escenario donde tu desorganización interna se manifiesta con fuerza total. La ruina no comienza cuando el banco cierra sus puertas o cuando llega una enfermedad, sino cuando el hombre permite que su brújula moral se desajuste y que su código de conducta se degrade. Pues un hombre con un propósito inquebrantable y una disciplina de hierro puede perderlo todo, y aún así ser capaz de reconstruir sobre un fundamento sólido, mientras que el hombre débil e indisciplinado, incluso en el paraíso, encontrará la manera de autodestruirse por dentro, pues él es su propio y más eficiente verdugo. Piensa por un momento. Dedicas horas a proteger tu casa con alarmas complejas y tu patrimonio con seguros caros. Pero, ¿qué haces para proteger el centro de comando de tu vida, tu alma, de las pequeñas fisuras que con el tiempo se transforman en cráteres de destrucción? La visión común te enseña a correr tras todo lo que es cuantificable, dinero, títulos, likes, pero la sabiduría eterna te advierte que tu valor incalculable reside en las virtudes que cultivas: paciencia, enfoque, valentía, fe. Y la ignorancia sobre este balance es lo que hace que el hombre conquiste el mundo exterior solo para despertar una mañana y darse cuenta de que está quebrado espiritualmente y completamente solo. Si te sientes constantemente fragmentado, saltando de un placer inmediato a otro, sin nunca encontrar una satisfacción que dure más que la próxima hora,
o si tu mente es un campo de batalla donde la ansiedad y el resentimiento dictan el ritmo. Es hora de despertar a la dura realidad. El enemigo más peligroso no está en la política, ni en tu competencia de mercado, sino en tu yo indisciplinado que se rehúsa a seguir una guía, a aceptar una autoridad moral superior a sí mismo, y que, en nombre de una falsa autonomía, se entrega a los 5 asesinos que, al final, harán la fiesta sobre los restos de tu vida y de tu legado, transformando tu fuerza en cenizas. Muchos consideran la sabiduría católica o cualquier código moral tradicional como algo limitante, obsoleto o solo para los débiles que necesitan muletas, pero este es el engaño supremo que sirve de puerta de entrada a la ruina. La verdad es que las reglas espirituales no son cadenas para aprisionar, sino principios de ingeniería para construir una estructura que no se derrumbe bajo el peso de la existencia. Y quien las ignora está, en la práctica, construyendo una mansión de arena, linda por fuera, pero condenada a la primera tormenta, pues eligió la fragilidad de su propia razón humana como fundamento, rehusando la roca de la disciplina y de la verdad atemporal. ¿Cómo puedes, sinceramente, esperar construir una vida de impacto duradero si tu propia voluntad es rehén de tu próximo impulso de gratificación? Si tu paz depende de la aprobación de extraños en las redes sociales, o si tu visión de futuro no se extiende más allá del próximo fin de semana. El hombre que no necesita guías, que se juzga señor absoluto de su propia moralidad, no está en el camino de la grandeza, sino en el peligroso precipicio de la autodestrucción silenciosa. Y es por eso que el primer paso para la reconstrucción es la humildad de aceptar que el problema es interno y que la solución reside en un código que está esperando, silenciosamente, ser redescubierto y aplicado. Te invito ahora a desarmar tu defensa intelectual por un momento y a permitirte la curiosidad de un explorador que desconfía del camino fácil que le fue vendido. Si tu camino actual no te está trayendo la paz y el propósito prometidos, si el éxito material vino acompañado de un vacío creciente, tal vez sea la hora de cuestionar la premisa misma de tu vida. Y si lo que llamas libertad es, en realidad, tu más pesada cadena, esa apertura mental es el terreno fértil donde la revelación que vendrá a continuación podrá finalmente plantar las semillas de tu transformación. Recuerda a aquel gran hombre que admirabas, que lo tenía todo: poder, carisma, familia, y de repente se perdió en un escándalo que parecía pequeño al inicio, pero que lo desgarró por completo. Él no fue víctima de una conspiración compleja, sino de la negligencia progresiva de uno de esos 5 asesinos internos que permitió que crecieran a la sombra de su propio orgullo, confundiendo fuerza con invulnerabilidad. Esa es la prueba real y dolorosa de que el enemigo más peligroso es el que se disfraza de amigo, de alivio o de un pequeño desvío inofensivo que, en verdad, está minando la base de toda tu existencia, garantizando una ruina inevitable. Lo que estamos a punto de desvelar no es moralismo, sino estrategia de alto nivel para la vida. El arte de identificar las fallas sistémicas del carácter que, una vez activadas, detonan la bomba del colapso. El hombre sabio no es aquel que nunca cae, sino aquel que conoce el mapa de las minas, que reconoce el veneno antes de beberlo, y que tiene la disciplina de alejarse de lo que le promete el cielo a cambio de un futuro de desolación. Y es ese mapa detallado el que la sabiduría eterna preparó para ti, un mapa que pocos tienen la valentía de seguir, pues exige la rendición de la falsa soberanía. Fuiste enseñado a temer la pobreza, pero yo te digo que deberías temer, por encima de todo, la pobreza de espíritu y la quiebra de la gratitud, pues son ellas las que abren la puerta para que el virus de la envidia ociosa y la dictadura del placer inmediato entren y tomen cuenta de tu centro de comando,
transformando tu potencial en frustración y tu esperanza en resentimiento. Esa es nuestra quiebra de creencia fundamental. El problema no es lo que no tienes, sino lo que permites que te quiten, lo que mina tu autoridad interna y lo que te hace creer que la felicidad es una carrera externa en lugar de una conquista interna de dominio y paz. Prepárate para encarar la incomodidad de la verdad, pues es el único camino hacia la cura y hacia la reconstrucción inquebrantable. Si tu corazón está inquieto, si tu paz es volátil, es porque tu código de vida está incompleto. Y estas 5 amenazas están haciendo el trabajo de desgarrar al hombre que fuiste llamado a ser, un hombre de propósito, fuerza y legado eterno. El secreto que separa al hombre inquebrantable del hombre en ruinas no es la suerte o el talento, sino su capacidad de identificar y neutralizar los 5 asesinos que, al unísono, trabajan para desgarrar tu propósito, tu familia y tu paz. La sabiduría eterna, a lo largo de los siglos, nos dio el nombre y la descripción de cada uno de estos enemigos, y ahora los traduciremos al lenguaje práctico de tu vida moderna, transformando conceptos espirituales en armas de autodefensa y en estrategia de supervivencia para el campo de batalla del cotidiano. La primera amenaza despiadada que destruye el fundamento de un hombre es la que llamamos la dictadura del placer inmediato. No se presenta como un vicio descontrolado, sino como una filosofía de vida que prioriza el alivio instantáneo, la satisfacción fugaz y la fuga continua del esfuerzo y de la incomodidad, manifestándose como lujuria y gula en su raíz espiritual. Esta dictadura enseña que te mereces todo ahora, minando la disciplina, el enfoque a largo plazo y la capacidad de soportar el dolor necesario para la construcción de cualquier cosa de valor, garantizando que cambies el legado por el antojo y la virtud por la distracción, transformando tu fuerza de voluntad en arena movediza. ¿Qué onda? ¿Así de fácil? Enseguida, de forma sutil y corrosiva, surge la segunda amenaza, el virus de la envidia ociosa. Su origen profundo es la envidia y la pereza combinadas, pero en el hombre moderno se manifiesta como el odio paralizante al éxito ajeno. Este virus hace que gastes más energía, monitoreando y resintiendo la prosperidad de tu vecino, de tu colega o de la persona que aparece en las redes sociales, que invirtiendo en tu propio trabajo y en tu propio crecimiento, pues te convence de que el éxito del otro disminuye el tuyo, resultando en una parálisis destructiva donde el resentimiento es la única acción, condenándote a la mediocridad por elección y por ceguera. La tercera amenaza es la más traicionera, pues se disfraza de ambición, la quiebra de la gratitud. Esta amenaza es la manifestación práctica de la avaricia y la codicia. El hombre bajo el dominio de esta quiebra está en un estado perpetuo de insatisfacción. Nunca tiene suficiente y cada nueva conquista es inmediatamente opacada por el próximo objetivo inalcanzable. La paz se vuelve imposible, pues su mente está programada para ver el vacío en lugar de la abundancia que ya lo rodea. Pierde la visión de lo esencial, destruye sus relaciones en nombre de la acumulación incesante irónicamente, por estar siempre buscando más, termina por perder todo lo que realmente importa, viviendo una vida de mendigo con el tesoro a la mano. La cuarta amenaza despiadada es el pilar de la autodestrucción silenciosa, la cara moderna de la ira y el orgullo descontrolado. Se establece cuando el hombre se convierte en el señor absoluto de su propia razón, incapaz de aceptar correcciones, de pedir perdón o de reconocer que no lo sabe todo. Este hombre vive en un estado de guerra interna y externa, donde su rabia destructiva es la única arma que conoce para lidiar con la frustración, y su orgullo le impide buscar ayuda, doblegarse ante una sabiduría superior o aprender de sus propios errores,
resultando en un aislamiento tóxico que lo condena a repetir los mismos ciclos de dolor hasta su completa desintegración emocional y espiritual. Finalmente, llegamos a la quinta y más letal amenaza, la fe flotante, que es el síntoma del vacío espiritual y de la falta de propósito. Esta es la causa raíz que permite que todas las otras florezcan. El hombre fue hecho para lo eterno, para un propósito que lo trasciende, y cuando niega o descuida esa dimensión, crea un agujero negro en el alma que intenta, desesperadamente, llenar con cosas temporales. Más placer, más dinero, más estatus, más opiniones. La fe flotante garantiza que viva una vida sin ancla, a la deriva en el mar revuelto de las opiniones y de los sentimientos, garantizando la ruina final por falta de un fundamento inquebrantable que justifique la lucha y el sacrificio. Percibe la imagen mental que surge. El hombre moderno es como un navío sin timón, propósito, sin ancla, fe inquebrantable, y con el casco en constante corrosión por los parásitos del placer inmediato y de la envidia. La sabiduría católica no es un conjunto de prohibiciones, sino la ingeniería del alma, el código de defensa que enseña a construir la vida sobre la roca de la disciplina, de la humildad y de la visión eterna, transformando al hombre frágil en un guerrero espiritual capaz de enfrentar el caos interno y externo con serenidad estratégica. La disciplina es tu primer acto de amor propio. Es la espada que corta las amarras de la dictadura del placer inmediato. La gratitud activa es tu escudo contra la quiebra de la gratitud, pues te fuerza a ver la riqueza en lugar de la carencia. La humildad es el espejo que refleja la verdad sobre tu autodestrucción silenciosa, permitiendo el perdón y la corrección de ruta. La acción es el antídoto para la envidia ociosa, pues el enfoque en construir tu propio jardín no te deja tiempo para medir el césped del vecino. Y el propósito, la búsqueda consciente del nombre divino y el sentido trascendente, es la brújula que neutraliza la fe flotante, llenando el vacío con el único tesoro que realmente sacia el alma. Estas 5 amenazas, o vicios espirituales, son las verdaderas cadenas que te fueron vendidas como libertad. La revelación es que el combate a ellas no es una penitencia, sino la única estrategia inteligente para quien desea una vida que no sea tragada por el arrepentimiento y la mediocridad. El hombre es llamado a ser el rey de su propio dominio interior, pero debe primero conocer el mapa de sus traidores internos. Esta es la luz arrojada sobre la sombra. Ahora que las nombraste, pierden el poder de la invisibilidad. El principio es simple. Donde la virtud falla, la ruina prevalece, no por castigo, sino por una ley natural de la ingeniería del alma. El Código Católico es, por lo tanto, el manual de alto rendimiento para el espíritu. La única forma de evitar que tu propia naturaleza, si no es domada, te desgarre en pedazos. La teoría, por más sólida que sea, solo se transforma en convicción cuando es confrontada con la prueba de la vida real, y es aquí donde la tragedia y la gloria de hombres comunes y extraordinarios se encuentran para validar el mapa de las 5 amenazas que acabamos de desvelar. Permíteme contarte la historia de Daniel, el empresario bien logrado que parecía tener la armadura completa, el típico parce, Colombia, amigo, hombre de éxito, que la sociedad moderna adora reverenciar. Aquel que comenzó de cero, construyó un imperio de logística y era portada de revistas, un símbolo de fuerza material que, sin embargo, cargaba en sí el germen silencioso de la ruina que se manifestaría con una intensidad devastadora e irreversible. Él, antes de Daniel, estaba marcado por una ambición desenfrenada y un enfoque casi robótico, pero su caída comenzó sutilmente cuando la dictadura del placer inmediato y la autodestrucción silenciosa se unieron en una alianza fatal. Comenzó a justificar pequeños desvíos morales. Me lo merezco después de tanto trabajo.
que rápidamente se convirtieron en grandes. La búsqueda de alivio rápido lo llevó a vicios que prometían anestesiar el vacío creciente dejado por la quiebra de la gratitud. Nunca creía que lo que tenía era suficiente, y por el abandono de la fe flotante, Dios era una idea distante, no un fundamento. Y el orgullo, autodestrucción silenciosa, le impedía ser vulnerable con su esposa y aceptar la corrección de sus socios. La descubierta para él llegó tarde, en una sala de reuniones fría, no cuando perdió el dinero, sino cuando perdió el respeto del hijo adolescente, que lo confrontó sobre su hipocresía y sus secretos. Fue el momento en que el espejo se rompió y vio que su «me lo merezco» se había transformado en «yo destruyo». La ruina de Daniel no fue la quiebra de la empresa, sino el desgarro de su dignidad, el rompimiento con la familia y la pérdida del propósito que lo había motivado al inicio, probando que un hombre puede ser un gigante en el mercado y un mendigo moral en su propia casa, pues el éxito sin código es solo una bella fachada para un castillo de naipes que va a derrumbarse. La historia de Daniel nos enseña con dolor y claridad que el hombre fuerte solo es fuerte mientras se somete a un código más fuerte que él, y cuando abdica de la disciplina en nombre de la libertad, está, en verdad, firmando su propio decreto de prisión en manos de los vicios que pensaba dominar. Su trayectoria de éxito material a la desolación personal es la prueba irrefutable de que las 5 amenazas no son conceptos antiguos, sino leyes de causa y efecto que operan con precisión quirúrgica en la vida del hombre moderno, castigando la negligencia del espíritu con la pérdida de todo lo que es esencial e incalculable. En contraste, tenemos la historia de Lucía, una joven madre que enfrentó una quiebra personal y vio su proyecto de vida desmoronarse, un escenario de ruina que sería la excusa perfecta para la envidia ociosa y la autodestrucción silenciosa, ira y orgullo, pero que eligió un camino radicalmente diferente, optando por anclarse en el código de contraataque que estamos a punto de detallar, transformando la crisis en una catálisis para la construcción de un fundamento inquebrantable. Lucía, en su antes, estaba consumida por la comparación, virus de la envidia ociosa, viendo el éxito de otras madres y empresarias como una afrenta personal, lo que la paralizaba y le impedía actuar. La quiebra la sacó de un lugar de confort material y la forzó a encarar la verdad brutal de que su propósito estaba flotante y que su paz dependía de resultados externos y no de su conexión interna con lo eterno. Su descubrimiento no fue un milagro financiero, sino el despertar de la fe inquebrantable, el antídoto para la fe flotante, a través de la oración diaria y el examen de conciencia, que la hizo identificar que su dolor no era la falta de dinero, sino el exceso de orgullo y la falta de disciplina para empezar de a poco, para ser agradecida por lo poco que le restaba y para someterse a un plan de reconstrucción lento, pero sólido, rechazando la dictadura del placer inmediato, de querer todo resuelto para el día siguiente, abrazando el sacrificio constructivo. El después de Lucía es una vida marcada por la serenidad estratégica. Reconstruyó su negocio en una escala menor, pero con una fundación moral de hierro, donde la disciplina, antídoto del placer inmediato, y la gratitud activa, antídoto de la quiebra de la gratitud, se convirtieron en los pilares de su rutina. No solo evitó la ruina, sino que transformó el limón de la crisis en un ancla inquebrantable de propósito y de valor que trasciende el lucro, pues comprendió que la verdadera fuerza reside en ser el señor de sus propias reacciones y no en ser la víctima de las circunstancias externas. ¡Qué bacán! Chile, Colombia, qué genial. Estos 2 casos, el de Daniel y el de Lucía, son el espejo implacable para el hombre moderno. Uno lo tenía todo y cayó porque se rehusó al código. El otro no tenía nada y se levantó exactamente por causa del código. La prueba emocional
reside en el sentimiento de paz que Lucía encontró, una paz que Daniel nunca conoció, incluso en la cúspide de su imperio, pues la paz verdadera solo es posible cuando el hombre domina sus internos y no cuando intenta controlar el caos externo. El test de fuego de tu vida, sea un divorcio, una crisis financiera o un vacío inexplicable, no es la causa de tu ruina, sino el síntoma de que una o más de las 5 amenazas están activas en tu centro de comando y que el código de contraataque es urgente. Estas historias renuevan nuestro interés y validan el mensaje principal. La ruina es una elección, la reconstrucción también, y la elección se manifiesta en tu nivel de disciplina para luchar contra los 5 asesinos. El poder de la virtud es que es el único inversión que nunca puede ser robada o quebrada, y que se multiplica en las peores crisis. La ruina de Daniel prueba que la fe flotante es la principal causa de la caída del hombre que se juzga autosuficiente. La ascensión de Lucía prueba que la humildad y la disciplina son la armadura que transforma la fragilidad en fuerza inquebrantable. Ahora que reconociste las 5 amenazas que trabajan incansablemente para desgarrar tu propósito y tu paz, es hora de pasar de la concientización a la acción estratégica. La sabiduría eterna no solo identifica el veneno, sino que también proporciona el código de contraataque en 3 pasos claros e innegociables, una acción inmediata que puedes y debes realizar a partir de hoy para empezar a blindar tu alma y a construir la estructura inquebrantable de tu vida sobre la roca de la disciplina y de la verdad, pues la ruina es vencida por el hábito virtuoso y no por la mera intención. El primer paso de este código es la oración o meditación diaria, la reconexión innegociable con la fuente del propósito. No puedes esperar ser un guerrero espiritual fuerte si estás desconectado de la fuente de tu fuerza. Y la oración no es una petición aleatoria, sino un acto de rendición estratégica y de alineación de tu voluntad con tu propósito superior. Reserva los primeros 15 minutos de tu día antes de que el caos del mundo invada tu mente, para silenciar el ruido, para agradecer lo que tienes, combatiendo la quiebra de la gratitud, y para pedir la disciplina para luchar contra el placer inmediato, pues este momento matutino es el que carga tu armadura para el día de batalla. El segundo paso es el examen de conciencia semanal, la identificación quirúrgica de cuál amenaza está activa. Así como un general revisa el campo de batalla, tú debes revisar tu semana, no para condenarte, sino para diagnosticar con claridad dónde permitiste que una de las 5 amenazas entrara. Pregúntate, ¿dónde fui dominado por el placer inmediato esta semana, cambiando el deber por el alivio? ¿Dónde el orgullo, autodestrucción silenciosa, me impidió pedir perdón o aprender? ¿Y dónde el virus de la envidia ociosa robó mi enfoque? Esta autoobservación honesta y metódica transforma el error en aprendizaje y garantiza que la negligencia no se convierta en un hábito fatal de destrucción silenciosa. El tercer paso es el acto de servicio o entrega, la quiebra del egoísmo para encontrar el verdadero valor. Las 5 amenazas tienen una raíz común en el egoísmo y en la búsqueda incesante de la satisfacción del yo. El antídoto más poderoso es el servicio desinteresado, el acto de dar tu tiempo, tu talento o tus recursos sin esperar nada a cambio, pues esto rompe el ciclo de la quiebra de la gratitud, que solo ve lo que falta, y neutraliza el orgullo, autodestrucción silenciosa que nos aísla. Encuentra una forma semanal, aunque sea pequeña, de salir de ti y de donarte al prójimo, pues es en la entrega que el hombre encuentra la verdadera medida de su fuerza y de su propósito. Implementar este código de contraataque de 3 pasos no es una sugerencia. Es el plan de ingeniería esencial para transformar tu fragilidad en un fundamento de acero, pues ataca las amenazas exactamente en sus puntos débiles, sustituyendo la dictadura del placer por la disciplina,
La quiebra de la gratitud por la contemplación y la autodestrucción silenciosa por el servicio humilde. Usa este lenguaje instructivo e inspirador. Empieza pequeño, pero empieza hoy. Listo. Colombia, Chile, Argentina, OK de acuerdo. La acción es el punto donde la fe encuentra la estrategia y es el único lugar donde la transformación es verdaderamente posible. Este es el camino de la paz que se manifiesta a través de la guerra disciplinada contra tu yo inferior. Llegamos al punto de síntesis emocional de esta jornada, y la gran verdad que se revela a ti ahora es que la ruina no es un rayo que cae del cielo, ni un destino impuesto por fuerzas externas, sino el resultado matemático de tu negligencia progresiva en relación con tu código de vida. El fruto amargo de tu rechazo a luchar contra las 5 amenazas que el mundo te vende como confort o derecho. Tu vida, tu familia y tu propósito son como una catedral que solo permanece de pie si tú, diariamente, luchas para repeler a los parásitos internos y externos. Y esa lucha, librada con disciplina y visión eterna, es lo que llamamos virtud. Lo que recibiste hoy no fue una lista de pecados a evitar, sino un manual de estrategia para el hombre que se rehúsa a ser desgarrado por la fragilidad de su propia naturaleza. Ahora sabes que la dictadura del placer inmediato y la quiebra de la gratitud son las anclas que te retienen en la mediocridad, y que el virus de la envidia ociosa y la autodestrucción silenciosa son los venenos que corroen tu capacidad de actuar y de conectarte, culminando en la fe flotante, el vacío que condena tu legado al olvido y a la falta de sentido. La revelación final es que la verdadera armadura del hombre inquebrantable no está hecha de riqueza o poder, sino de humildad para someterse al código de contraataque, oración, examen de conciencia y servicio, pues esta tríada no es una obligación religiosa, sino la ingeniería inversa de las 5 amenazas, el mapa que transforma el campo minado de la vida moderna en un camino pavimentado de significado y estabilidad. El propósito que buscas no está en algo que adquieres, sino en algo que entregas a través de tu disciplina. Mira tu espejo, no con condena, sino con la claridad de un guerrero que ahora conoce el rostro del enemigo. La ruina es la pérdida de tu brújula moral, y tu transformación comienza en el instante exacto en que eliges la disciplina en lugar del placer, la acción en lugar del resentimiento y el servicio en lugar del egoísmo, rescatando la dignidad y la autoridad sobre tu propio yo que te fueron robadas por la ilusión de la libertad sin límites. Siente la paz que acompaña el propósito recién descubierto. Tienes un código, una brújula y la fuerza para empezar de nuevo, para reconstruir lo que fue dañado y para proteger lo que aún queda. No se trata de perfección, sino de dirección y vigilancia constantes, pues la ruina es un proceso y la virtud también lo es. La esperanza no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que tienes las herramientas para enfrentarlos. Recuerda la metáfora de la roca inquebrantable. Puedes elegir construir tu vida sobre la arena movediza de los deseos momentáneos, las 5 amenazas, o sobre el fundamento sólido de la sabiduría eterna, el código de contraataque. La ruina está garantizada por el primer camino, la prosperidad de espíritu y el legado por el segundo, y la elección en este momento es tuya, clara y urgente. Que el conocimiento de las 5 amenazas sea la luz que ilumina el camino, y que el código sea la armadura que te capacita para vivir una vida de propósito inquebrantable, de paz profunda y de fuerza virtuosa, transformando la amenaza de colapso en una victoria conquistada en cada decisión consciente. Esta jornada de diagnóstico está completa y la alerta final fue entregada. Ahora conoces, por el nombre y por la estrategia,
a los 5 asesinos que están intentando desgarrar tu valor y tu destino. Y lo más importante, recibiste el código de contraataque en 3 pasos prácticos para blindar tu alma y reconstruir tu vida sobre una roca que el mundo no puede sacudir. Ahora, la sabiduría que te fue revelada exige una respuesta y una acción inmediata que refuerce el aprendizaje y selle tu decisión de luchar. Te invito a ir a los comentarios y, con la honestidad que define a un hombre de verdad, decirme: ¿cuál de las 5 amenazas despiadadas, la dictadura del placer inmediato, el virus de la envidia ociosa, la quiebra de la gratitud, la autodestrucción silenciosa o la fe flotante, es el enemigo que decidiste combatir primero a partir de hoy? Nombrar a tu adversario es el primer acto de victoria, y esa, tu declaración pública de intención, es el paso fundamental para transformar tu debilidad en fuerza disciplinada. Si este mensaje encendió una llama de urgencia y propósito en tu corazón, si sentiste que esta no fue solo una conversación, sino un despertar estratégico para tu vida, te pido que compartas este video con otro hombre que valoras, alguien que está perdido en el vacío o caminando en la dirección de la ruina, para que él también reciba este mapa de defensa y se una a nosotros en esta comunidad de constructores inquebrantables. Deja tu me gusta y suscríbete, porque la jornada de construcción apenas está comenzando. En nuestro próximo encuentro te prometo no solo el antídoto, sino la segunda parte de esta enseñanza. Voy a revelar, en detalles prácticos y emocionales, las 5 virtudes que edifican al hombre y que transforman la ruina en legado inquebrantable, mostrando cómo la disciplina se convierte en poder y la fe se convierte en acción. Hasta entonces, sé el general de tu propio corazón, y que la brújula de la virtud te guíe siempre.